Bueno, hoy juntamos a varios amigos que hablan de tecnología, se ganan la vida con la tecnología y todo el tiempo están usando cosas tech. Y No los paran. sentamos aquí porque vamos a hablar de tecnología, pero para que la gente entienda que muchos de los que estamos aquí detrás de la cortina hablando de dispositivos, reseñando, explicando cosas técnicas, pues también tienen necesidades muy humanas, muy normales, que han tenido chascos, que han tenido aciertos y sobre todo que tienen grandes consejos para todo el mundo. Claro, además porque la tecnología ahora está presente en todo. Entonces no solamente es Total. el geek, como los que están acá también, que son muy amantes de la tecnología, pero también todo lo que estamos usando en el día a día que creo que nos ha marcado todo este año. Todo, sí, porque es que hay cosas que uno usó y ya no las puede volver a dejar de usar. Ya son parte de la vida. Es más, uno se molesta si alguien medio le mira ese dispositivo y empieza a hablar mal de él. Uno ya es celosito, me declaro celosito en cosas. Bueno, Total. presente entonces, ¿quién está? Bueno, hoy estamos con un combo poderoso, tenemos grandes amigos y personas que realmente hablan de tecnología con autoridad, desde el gusto de la tecnología y sobre todo porque aportan a la conversación de tecnología. Entonces empezamos primero con las damas, estamos con Juanita Rico, una mujer que sabe tecnología pero que también sabe de publicidad, sabe de mercadeo y sabe de videojuegos, para que vean que es que solo es una ñoña y Tiene que sabe tiempo para cosas. todo. Tiene tiempo para todo. Juanita, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. También estamos con el gran Simon Tech, gran amigo, gran personaje que ha estado hablando de tecnología, de cultura, de fútbol y de otras cosas que uno diría, ¿qué horas habla de todo eso? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Un crack Y de si no está viajando Y también. si no está Pero, viajando, o sea, es un honor tenerlo ¿cuántos en tierras pasaportes colombianas. tiene en la mesa anoche? Me pregunto. Depende del negocio que vaya a hacer. Pero esa es otra conversación. Oiga, no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para que charlemos un rato. Sabroso, sabroso. Y por último, pero no menos importante, está Cris Espinosa, un tipazo que también habla de tecnología desde el ánimo de enseñarle a la gente a usarla mejor, de conectar a las personas con la tecnología y, ¿por qué no?, también de ayudarnos a usarla mejor y no desaprovechar los dispositivos que día a día nos llegan a la casa. Totalmente, Cris. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes, grandes amigos. Ya, Sí, muchos- va a haber muchos polas después de eso. Muchos se deben estar preguntando por qué, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde se metió? Porque es que estamos Sí. en un lugar muy especial, estamos en el Claro Gaming. Total, es que si vamos a hablar de tecnología, pues toca venir a un qué lugar que bueno. se respire tecnología. Y es que ustedes no se imaginan todo lo que hay acá. Claro, pues estamos hablando de más de 650 metros cuadrados. Aquí usted puede venir a jugar, incluso puede celebrar su cumpleaños acá si lo quiere hacer. Y es un espacio que se ha dedicado mucho también para los que aman la tecnología. Entonces, si Total. quieren jugar un videojuego desde lo más pro hasta esos clásicos, porque a mí me gusta jugar Pac-Man, Mortal tiene- Kombat, lo que usted quiera. Se le puede tiene acercar. Killer Instinct, se le tiene Top Racing, que da de Super Nintendo, el de carritos, el básico, se le tiene Mario Bros. Pero también si quiere algo más pro, también ya tienen visores con realidad aumentada para jugar algunos títulos de PlayStation. Entonces, pues... Ah, y dato extra, acá hacen eventos corporativos, entonces yo creo que acá lo que hacen es que Ah, fiesta de ponen fin de al de año. contabilidad con el de talento humano a jugar FIFA y el que pierda, despedido. Bueno, sí, bueno, este espacio está muy interesante porque de verdad tienen esas cabinas de streaming también, así como la que Como la que estamos estamos acá. ahorita, y pueden venir acá pues a cualquier hora, o sea, usted lo reserva y lo hace y pues está en Plaza Clara. Sí, incluso si usted tiene hijos, pues deja los pelados acá, parcha por el centro comercial otras vueltas, vuelve un ratico y no ha pasado nada. Bueno, y ahí nos vamos a poner entonces en materia a hablar de tecnología y de lo que nos ha generado también mucha curiosidad estos meses porque ya estamos haciendo casi como el balance de lo que va este 2026, ¿no? ¿Y por dónde quiere comenzar? A mí me voló la cabeza esta vaina y yo no sé si ustedes cómo lo ven. Recientemente Apple salió a decir que tenía ganas de ofrecer una opción para alquilar iPhones. Como de, ay, pues, ¿por qué no se los alquilamos, se los rentamos? Yo creo que en Estados Unidos ese modelo puede funcionar, pero aquí en Colombia, ¿cómo rayos puede tener ese modelo del iPhone? Sobre todo porque mucha gente lo que hace es endeudarse a chorrocientas mil millones de cuotas para sacar el último iPhone y lo saca con temor y la vaina. No sé si el alquiler de iPhones aquí en Colombia o por qué no el alquiler de quién sabe qué otro tipo de dispositivo sería un modelo ganador o perdedor. Pues es que, vea, yo siento que también es un tema muy cultural porque realmente en Estados Unidos la cultura del crédito es normal, de endeudarse y sobreendeudarse. Seguramente el colombiano también, Casi nacen con una ¿Qué opinas de eso? tal cual. O sea, nacen como con una tarjeta debajo del brazo. Sí, es como una, dos y te ofrezco otra. Entonces, pues digamos que básicamente ese modelo casi que ya existía porque cuando usted compraba a través de la página, digamos que usted lo
anclaba a un operador, fuera un Verizon, un T-Mobile, un AT&T o lo que fuese. Digamos que ya de esta forma es más diciendo Apple como, vea, lo vamos a hacer de una manera directa, porque realmente lo que sucede es que cada año cuando sale un nuevo teléfono, T-Mobile o el operador que sea en Estados Unidos, lo que hace es que básicamente usted va, entrega el que tenía y le dan uno nuevo y funciona el negocio. Aquí yo creo que ellos lo que hacen es fortalecer su propio mercado y hacerlo de una manera directa y ya, pero creo que simplemente es como un cambio de nombre, pero creo que la cultura y la estructura del negocio sigue siendo la misma. Ok, o sea que ahí los que podrían preocuparse son los que tienen ciertos negocios donde venden celulares financiados. Porque es que, digo yo, ¿no? La cuota debe ser más o menos lo mismo que el alquiler. O sea, el valor debe ser más o menos parejo. Sí, sí, depende porque es que usted va a pagar X o Y cuota, obviamente depende. Exactamente, pero ya después si usted quiere quedarse con ese teléfono, pues obviamente va a tener que pagar el saldo. Si no, pues simplemente usted va y lo devuelve, pero digamos que esa cultura también del consumo, usted entonces no va a querer el 17, sino que entonces ya va a querer el 18 o el 19, entonces pues creo que les va a funcionar bastante bien y a la larga pues todos esos, aquí es donde nos vamos a tener que preocupar más bien nosotros, o preocupar no, o no sé si beneficiar, porque también hay otro negocio que yo creo que hemos visto que se ha incrementado en nuestra región y son todos el refurbished, todos estos remanufacturados y como reparados y toda esta cosa que creo que van a llegar a unos precios mucho más favorables a nuestra región. Entonces creo que va a haber un gana y gana de todo esto y no solo va a ganar Apple, sino incluso Amazon con esto, Yo creo que estamos. que son reyes en ese negocio. Exactamente. Por ahí viene entonces esa pregunta de cada cuánto se cambia el celular, porque pues yo sé que ustedes son gomosos y tienen varios celulares y pues de los últimos top, pero normalmente en general, ¿cuánto creen ustedes que cambia la gente el celular? ¿Será que lo cambian cada año? ¿O cómo es Normalmente la ese gente reemplazo? no, pues a veces no cambia tan seguido el celular, pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Simón, es que ahí entra el tema no es igual al tema con los operadores porque es más como una suscripción. El problema que yo le veo en América Latina o en un lugar como Colombia es que acá los celulares son un activo líquido, es decir, se heredan, se revenden, esa cultura de cambio anual. Claro, usted siempre le da el celular a su papá, Claro. a su tía. Entonces, pero si tú tienes algo que no es tuyo, pues ¿qué pasa con eso? Yo ahí le veo una falla, un posible vacío. Acá, ¿no? En Estados Unidos, creo que Sí, sí. Sí, es que es diferente el modelo, pero es verdad, uno siempre hereda y le da, o el papá le da el celular al niño. Mi mamá espera. Mi mamá dice, ya es diciembre, ¿qué tiene ahí para rotar? Claro, total. Totalmente de acuerdo con Juanita, porque hay que analizar dos cosas. Lo primero, cómo vemos ese activo, cómo vemos esa propiedad y cómo le están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, que compran Tesla y no son suyos, pero lo van pagando todo el año y pues a la final llega el momento en que deciden si lo compran o no. Pero en El Colombia, llamado leasing. el llamado Ujú. leasing, creo que Ok. es esto. Pero en Colombia exactamente. estamos acostumbrados a tener la propiedad. Nos Claro. gusta saber que es nuestro. Exactamente. Creo que a todos nos gusta saber que ese celular lo puedo cambiar, le puedo hacer un negocio a ella, o Exacto. simplemente el día de mañana lo vendo y adquiero uno nuevo. Creo que ¿Cuántos celulares regalados no arreglan relaciones? Ahora va a ser, o sea, te lo doy, pero es alquilado, entonces si me terminas, tú terminas de pagar el alquiler. Wow, pero por ahí viene también el tema pues de la inseguridad, ¿no? Porque Esa es otra cosa. entonces, bueno, lo Exactamente. tengo, pero no es mío. Pero y entonces, y si le pasa algo, sí. en últimas Creo es que es muy difícil. difícil que entre a Latinoamérica. Por ahora está solamente en Estados Unidos, pero creo que es muy, muy complicado que entre. Pero vea, les voy a dar dos cosas. Ahí sí como dicen, dato. No que el dato mata relato, pero sí hay unos datos de un estudio que presentó MediaTek hace un par de semanas y son estos. Más del 60% de los colombianos mantiene su celular durante 3 años o más. ¿Ok? El colombiano, o sea, el 34% de los colombianos cambia su celular de 3 a 4 años más o menos. El otro 30% cada año o cada 2 años. El 24% solo cuando deja de funcionar. cuando se le murió. El 9% lo cambia cada 4 años y el 2.7% lo cambia cada menos de un año. Así que es interesante porque hay una distribución distinta de mercado. Me gustaría saber la cifra de
dependiendo cada cuánto se lo roban. Es que eso iba a preguntar yo, cuando es una O sea, expropiación compró porque forzosa, lo tiene, que se quedó claro, sin celular. Ahora, esa es la otra. Si el alquiler de teléfonos podría disminuir el negocio del mercado negro de teléfonos robados, porque pues de pronto ya uno puede decir, se pago, va a decir cualquier cosa, pago 20.000 mensuales por N equipo. A en sacar vez de 4 irme- millones, 2 millones. Exacto, o de irme a ya sabemos dónde, a comprar un equipo robado. Yo creo que depende de muchas cosas porque es que ese mercado negro no solo funciona como tal en Colombia, sino que son redes internacionales. Acuérdese que hubo una noticia que publicó The Guardian, un estudio de cómo ellos hicieron la investigación de por qué había incrementado tanto el robo de celulares en Londres. Y creo que en otro país de Europa, no me acuerdo. Y resulta que había una conexión, si no estoy mal, Países Bajos, y había toda una red de esos celulares, se los robaban y los llevaban a China, donde le hacían una intervención y los volvían a vender en Shenzhen. Entonces ahí hay Regresando todo al un mercado. tema interesante. Y ahí importa mucho también el precio de la suscripción. Bueno, yo le llamo suscripción, pero del alquiler. O ¿no? membresía para que Sí. sea familiar. Bueno, porque, claro, acá en Colombia las gamas que más se venden son media y baja, la gama de entrada. Pero entonces, eso va de 500.000 para arriba, puede ir pues, en el mercado oficial, digamos. Entonces, también depende mucho de eso, yo creo, porque pues, si está bien tasado, pues hasta funciona, tocaría mirar. Sí, además, y pues ahí como para cerrar y como dato anecdótico, acuérdense que en Colombia hace años también los celulares se vendían amarrados a un plan, que era de 12, 24 meses, sea cual fuese el operador. Y esto, pues digamos, hacía que los celulares de cierta forma estuviesen un poquito más económicos o hubiese una más fácil, eran más accesibles porque, digamos, no dependían, digamos, de la rentabilidad de un crédito. Ahí cambió la manera en la que lo adquirimos. Ahí se metió la Comisión de Regulación de Comunicaciones y dijo, esto no puede estar anclado a estas cláusulas de permanencia, y ahí ya todo se empezó a separar, que es donde usted podía entonces cambiarse de operador, ser libre en cuanto a eso, y el tema del crédito del celular iba por otro lado, y entonces ahí aparecieron las financieras, tarjetas de crédito, esos mismos sistemas de crédito que tienen los operadores. Entonces, digamos que esos modos de compra en nuestras regiones son muy distintos a los de Estados Unidos. Habría que ver, habría que ver. Bueno, de pronto sí Habrá se que puede, ver. como dice Simón, se sacará beneficio y no perdiendo de las partes, ¿no? Porque yo creo que se va mostrando como el interés y cómo puede beneficiar también a cada uno. Es verdad. Ahora, aquí alquilan lavadoras. Sí, ¿no? Hay Sí, un claro. negocio muy, muy popular que es alquilar lavadores. Es que aquí alquilan de todo. Exacto, allá voy yo. Alquilan Aquí- camas, o sea, alquilan espacio en mesas. la casa. Exacto, o sea, digamos, la visual del alquiler está en nuestra idiosincrasia. Es más, en las cárceles alquilan celulares. Señor, es verdad, es Imagínese. verdad. Es verdad. Cuando yo me gano un premio, pregunto de qué patio me llaman. Por esa razón. Pero imagínese, esa uno razón. puede alquilar entonces un celular porque tiene un viaje importante, pues lo alquila y ya, pero no lo quiere. Después sigue con su celular tradicional, lo alquila por un tiempo y lo puede usar. Bueno, eso en cuanto a los celulares. Hablemos de otro tema que yo creo que a todos nos ha afectado, nos ha tocado Sin o duda. conocen a alguien que le ha pasado y es el tema del hackeo. ¿Cierto? Que creo que eso es clave. Ya me contarán ustedes, pero hay una historia muy reciente, Cris, Sí, es que en un avión además. Sí, es que recientemente la prensa norteamericana publicó una historia de un tipo que en pleno vuelo de Delta creó una Wi-Fi falsa, permitió que los pasajeros se conectaran a esa Wi-Fi y les robó todas las contraseñas posibles. Entonces, claro, cuando se bajaron, Muy ingenioso. llegaron a sus destinos, sus cosas, porque mi cuenta bancaria está en ceros, o porque ya no puedo acceder a mi Instagram, o porque no puedo usar N servicio. Esto va a que, pues, yo creo que a todos nos han metido algún gol, de alguna manera, creo que a todos. Pero ustedes no han pensado que hoy por hoy, con tantas opciones de hackeo que hay, ¿cuál es la que realmente a ustedes más los asusta? Que ustedes digan, uy, donde me pase eso, sí ya O ya le pasó. me destruyen. O si ya les paso. A mí el ransomware. O sea, creo que el tema del hackeo por correo electrónico, que tú abras un link de verdad confiando en un correo, más no como creador de contenido, Sí. sean propuestas, cosas, mira, revisa acá. En el momento en que entren a mi computador o entren a mis claves de banco o al celular, creo que es el que más me asusta, el tema de los links. Porque hoy vamos Sí. abriendo links como si fuera Sí. realmente muy básico, pero en realidad sí hay un tema ahí. ¿Pero le ha pasado, Cris? No me ha pasado, pero conozco varios personajes que sí les ha pasado, familiares míos, y les han No, es desaparecido. terrible. Y es en 3, 2, 1.
y son la mayoría pues personas mayores, a mi tía le pasó. Ujú. No, y además porque Yo- usan mucho el tema de entidades del Estado. Exactamente. Incluso servicios públicos. Sí, es impresionante. Y bancos. Entonces, no, que le han hackeado su banco. Ingrese aquí para actualizar datos. Exactamente. Esto es de, no sé, su de EPS, también información ahí. Es muy delicado. Ingeniería social y el hacker hoy en día digamos que se apalanca mucho de la ingeniería social. Por ejemplo, cosas como Mm. dices, es del banco.com.kr, pero o sea, las personas no saben que el KR es de otro país, Claro. ¿sí? O sea, como que cambian cosas de normales de lugar muy sutiles, o por ejemplo, cuando le llaman a uno, oye, por favor, agrégame a WhatsApp. Son Mm. cosas que son ingeniería social que la gente pues reconoce como normales. Si es una voz sensual, ¿estás tentado a hacerlo? O ya ahí lo dudas. A mí nunca me llama una voz sensual, es una estafa. A ¿Tú mí me será pasa que eso. sí? Sí, yo digo, no, esto está muy sensual, a mí nunca me llaman. No, yo creo que estoy muy ya curado en salud por todo lo que ha pasado en los años anteriores. He trabajado también con marcas de tecnología que se dedican a investigar ese tema de la ciberseguridad y de los hackeos. Entonces como que ya estoy muy... Tengo clases en eso, pero me duele cómo lo hacen claramente con las personas de mayor edad. Uy, Y creo sí. que hoy este podcast sirve mucho para eso, como para decirles, tómense un tiempo a ustedes y revisen bien qué link van a abrir. Si, por ejemplo, tiene cosas como lo que les digo, si no es una URL confiable, si tiene el punto .co y el punto .uk de Ucrania, Mm. por otro lado. O no, incluso gemelean las páginas. Y a veces son exactamente igual, pero fíjese, ningún dato personal se lo tienen que entregar directamente ahí. Eso en el caso de Cris, ¿a Juanita le ha mí- pasado? A mí no me ha pasado, pero perdón, madre, a mi mamá le pasó. Hace poco, perdón. Perdón, vamos a Sí. poner vergüenza. Justamente por eso lo mencionaba, con una página de servicios públicos. Ella me dijo, no, por primera vez, pues quiero pagar esto por digital, quiero hacerlo, y la página era idéntica. Y pues obviamente el pago no quedó, le desocuparon su cuenta, o sea, sí fue grave y terminó en un tema de suplantación. Entonces es eso, yo también le tengo mucho miedo al ransomware. Y ahorita también he visto mucho que se da mucho en temas de gente que está buscando trabajo, ¿no? Total. Y eso me parece muy triste. Claro, porque lo que hacen es como usar la necesidad de las personas y por ahí entran. Entonces dicen, no, tienes que pagar tanto. Y ingresa lo están aquí. como sofisticando, porque antes era, no, pues págame, pásame plata, pero ahora lo hacen mucho con temas de, tienes esta certificación, no la tienes, tranquilo. Mira, entra este link que es de esta persona y ahí te puedes certificar, pagas, también lo están sofisticando con links. Entonces me parece que la gente tiene que tener cuidado. No, y con la eso. página es igual, tú ves la página, por ejemplo, no sé, de Tigo o de cualquier tema operativo súper bien hecha, todo súper bien hecho, todo súper bonito, Falabella, los bancos, todo. Y cogen coyunturas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el impuesto predial. Entonces, la declaración de renta, ahorita que todo el mundo está en procesos de declaración de renta, ahí dicen, Cristian, usted nunca pagó. ¡Ay! ¿Cómo así? Entonces uno entra y ahí es donde son esos graves errores que se tiene cuando pues uno accede a esa información. Sí, es que a mí me parece que como bien lo decías, André, tiene estudiado cada uno de los casos, porque por ejemplo a mí me pasa como creador de contenido que me llega al mail que tengo como público, ofertas como súper atractivas que tú sabes como esto no. O por ejemplo cosas como vamos a bloquear tu cuenta de Meta por esto y esto, o bloqueamos el ingreso. Bueno, hay mil modelos de estafa. Yo la verdad a veces en internet o en mi celular me siento como andando por Bogotá a medianoche, como desconfiando, o sea que uno no puede estar tal cual, porque yo siempre digo, hay que desconfiar y hay que desconfiar de todo y pues qué pereza que sea un mundo así. Y uno pensaría que es solo en Colombia, ¿no? Pero esto es un mal general, es un tema al que se le presta demasiada atención en todos los países del mundo y yo creo que lo que uno tiene que hacer es como, pues, desconfiar. O sea, yo realmente en este punto no le doy clic a ningún link, pero ni por el chiras. O sea, por más de que venga en la dirección de esto, llamo, verifico esto y prefiero, y me pasó de hecho hace poco que perdí una oportunidad
de una persona que me escribió, Realmente. era una persona real y me escribió y me dijo, y yo, como, no puede ser que esta persona me esté escribiendo, ¿en serio? Y yo como, es de verdad, no sé qué, y ya después como que no hablamos más, y yo, pero claro, es por esta desconfianza que tú tienes, porque vuelvo y lo repito, es como cuando vives en Bogotá. Desconfías del que te va a pedir la dirección, del que, oiga, dígame qué hora es. Entonces ya se vuelve un ambiente muy hostil y es muy complicado. Total. Y puede ser una emergencia, es lo que uno dice, ya ni una llamada uno contesta y uno es como, ¿será que contesto? Sí, Ya está ese muy número está represivo. raro. Pero mira que Simón decía algo que yo creo que puede sonar básico, pero es clave. Llamen a verificar. Eso arregla cosas. El doble check, ese es el doble check, llamar. A mí particularmente me da miedo hoy por hoy es la suplantación con IA de tu voz. O sea, que la refinen tanto que en serio puedan inventar algo que un familiar o alguien crea que soy yo. O sea, ese tema sí ya me parece complejo porque pues qué contención ahí si ya tú sientes que es la voz de esa otra persona, ya digamos que en teoría esa llamada de verificación pues es la llamada que estás teniendo. Claro, ya tienen el tono y todo para poder Exacto, que acceder a la logren, información. por lo a mí me pasa que cuando llaman y dicen, buenas, por favor, señora, ¿me comunica con Cristian? Yo sí está hablando con él. Ah, qué pena, o sea, si logran ese tono femenino que a mí me sale en una llamada, me podí. Le salen me gallos y podí. todo. Exacto, los gallos, todo, me fregué. Sí, además porque uno le dicen, no diga sí. Exacto. Es tal, sí, no puede decir nada, es que ya no se puede decir nada. No, yo contesto de mal genio. Los números desconocidos, yo contesto como, a ver, ¿qué? Porque, no, porque, sí, se vuelve un tema muy hostil, pero pues hay que tratar de aprender a navegar con eso. Pero vea que uno siempre piensa que las personas mayores son las que más caen en eso, pero no, yo creo que como bien lo decía Chris, esto es un tema de ingeniería social y juega mucho con las emociones, así como el tema de las fake news, que todos lo sabemos, con temas políticos, bla, bla, bla. Aquí también juega mucho esa emocionalidad. Entonces, si por ejemplo uno les da 2 boletas gratis para ir a ver a Millonarios, claro, ya mismo, pero claro, ¿me entiendes? Entonces te van fichando, ¿me entiendes? Si ya saben que, por ejemplo, ven un tema de que tú frecuentas o entran a una base de datos y saben que tú siempre compras en determinada marca, uy, vea, este descuento no sé qué para usted que siempre compra en Adidas. Entonces, ahí hay un juego de muchas cosas. Sí, saben hacerlo Sí, bien y es cada que vez lo es- van afinando más, como dice. Claro, es que lo Chris. conocen más a uno de lo que uno mismo. Sí. O puede identifican necesidades. Ese tema que yo decía de lo del trabajo, oigan, es que me salió un caso, y claro, el algoritmo actuó y me salieron 6 más. Todos eran personas entre los, ¿qué te digo yo? 23 y 27 años. Eso es población joven. Entonces, sí, yo también creo que ya está muy sofisticado y es peligroso. Claro, una que sí hay que tener en cuenta y que mucha gente como que se queja a través de redes y eso, es cuando les cierran además también por ejemplo, el WhatsApp. Sí, sí, Que ha pasado muchísimo en Colombia. La semana muchos pasada le trabajan. pasó a mucha gente, ¿no? total. Sí. Ah, bueno, eso fue una actualización que hicieron directamente desde Meta, pero la gente le da pavor que usted abra el abra el WhatsApp y le diga su sesión o usted no puede ingresar a su perfil. Y eso pasa porque no, es que vio los códigos, el código para poder tener como el acceso directo. Simon. Que pasa muchísimo en Android, pasa demasiado en Android. La vez pasada le pasó a mi mamá que mi mamá se la pasa viendo como videos en YouTube, entonces, claro, tienen estudiado el perfil, entonces como, no sé qué, el remedio para la, no sé qué vaina, entonces mi mamá me manda vainas de remedios, de no sé qué, cosas que le gustan, sí, de ovnis, cosas raras, jugos, vainas, y en alguna de esas seguramente descargó una aplicación. Entonces resulta, claro, entonces descargó una aplicación que era básicamente como si fuera una capa de personalización. Entonces tú intentabas buscar WhatsApp y no te aparecía WhatsApp dentro del teléfono. Entonces, corrijo, o sea, tú buscabas WhatsApp y no te salía la aplicación porque yo le escribía a ella desde mi celular y claro, le llegaba la notificación, entonces tenías tú que abrir la notificación, pero ella no podía ir a su WhatsApp a escribirle a nadie. ¿Qué sucedía? Cuando ella buscaba esta de WhatsApp le decía,
descargue esta aplicación, como un segundo WhatsApp, me hago entender, como si no lo Una tuviese pantalla falsa. instalado. Sí. Entonces, claro, y aparecía como para que pidiera y le pidiera como un segundo, pues el código de verificación y toda la cosa. Y yo dije, eso está raro. Y vea, es dificilísimo, me demoré un muy buen tiempo tratando de identificarla, tratando de eliminarla. Entonces, claro, aparece como una aplicación como sí, superpuesta, haga de cuenta como de esos jueguitos o como de alguna cosa rara. Realmente en este momento no tengo el nombre, pero funciona así. Entonces no les aparece, ellos van a buscar el WhatsApp, aparece como si estuviera desinstalado. Claro, le vuelve a poner el número, le pide un código de verificación y adiós, ahí te lo clonan. Por fortuna, como que ese día nos vimos. Ella me dijo, no, yo llevaba días así, no sabía qué hacer. Entonces, claro, ahí ya yo identifiqué, fui a las aplicaciones, vi cuáles eran, inmediatamente la borré, toda la cosa, pero ojo a eso, porque sucede mucho que existen ese tipo de aplicaciones. Además que ese pedacito de los filtros a uno le da mal genio. Entonces uno como que ya, clic, clic, clic y quítese y que ni todo usa la aplicación. Y seamos justos, quedarse sin WhatsApp hoy por hoy es Sí, prácticamente por eso es el perder dolor de una cabeza de mano, o sea, es muchos. Me problema. pasó, si la semana pasada todo el mundo estaba estresado que fue esa actualización, Total. que fue un error de la compañía, pues por el tema de los algoritmos, pero cuando las personas se quedan sin el WhatsApp, por ejemplo, aquí en Colombia, en Latinoamérica, es muy difícil porque no solamente es la conversación con la familia, es el trabajo, Total. es todo. Es todo. Entonces sí es muy difícil pues esos Cierto es. bloqueos. Y cuidarse. La verdad, yo creo que todo esto siempre es como, tomes el tiempo, respire. Y no solamente con el tema digital, sino incluso con las llamadas que dicen, ay, es que su hijo tuvo un accidente, pilas, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, hay que ser precavidos. Qué jartera, Sí, porque lo que sí, es dice Simon mamón. es verdad, ¿no? Todo el tiempo ya uno vive con susto hasta en lo digital, como si estuviera en la calle por la noche, pero pues toca ser así. Pero sí, es que ese es el mundo finalmente. Precaución. Bueno, y ahora hablemos de tecnología que nos ha cambiado la vida. Bueno, ustedes Sí. son seguidores de la tecnología, pero sabemos que algún desarrollo, algo que tenga que ver con la tecnología nos ha cambiado, nos ha facilitado algo, No, ¿cierto, sin Cris? duda, sin duda. Sobre todo, por ejemplo, a mí los smartwatch me cambiaron la vida porque uno ya tiene algo que lo confronta y le dice como, uy, hoy estuve a Aragán, no me moví, debería caminar. O a veces me dice, uy, yo solo fui a comprar pan y ya hice mis 6.000 palos, qué crack soy. Entonces, a mí me ha ayudado porque yo soy un tipo sedentario. Pero muy seguramente ustedes que han probado una gran cantidad de dispositivos, que han visto una gran cantidad de apps, servicios, tienen una que ustedes confiesen que en su principio decían, "Eso sí, y hoy por hoy es fundamental en sus vidas". Hasta duermen con ella. Exacto. Bueno, a mí me gusta mucho la música, sí, y siento que desde que se empezaron a como a hacer este tipo de, como de unidades de CD para uno mezclar, yo especialmente soy DJ como para no hablar siempre de hablar. Entonces, cuando uno empieza a tener este tipo de consolas y tú puedes mezclar desde ahí y no con mamotretos de unidades de CD o, por ejemplo, con los de acetato de antes, sí, entonces eso me pareció una nota y que lo puedes conectar a tu computador y literalmente hacer un concierto en menos de 5 minutos. Eso me brillaba la vida, la tecnología. Y en el mismo sentido, siguiendo con eso, el tema de los micrófonos, hoy en día que creo que son increíbles, no solo para eso, sino aprovechando la coyuntura, obviamente, del terrible terremoto que está pasando ahorita en Colombia. Pues, por ejemplo, están utilizando micrófonos bidireccionales para encontrar personas. Entonces, creo que eso cambió la vida de muchas personas y obviamente va a ayudar ahorita a encontrar muchísimas personas debajo de los escombros, porque obviamente facilita el saber que está, no sé, golpeando algo, silbando. Y creo que eso está muy interesante, el desarrollo de los micrófonos bidireccionales, creo que es muy mucho. Y además que vivimos de eso. Sí, Todos. parte. Sí, o sea, sí, Porque porque sirve para crear contenido. Son parte de la cotidianidad de todos, sin duda. O sea, ahora uno tiene la maletica, Exacto. Y hay un micrófono, Ah, sí, de acuerdo. no anda con el micrófono, o sea, el celular y el micrófono. Exactamente. Y creo que todos ya entendimos el valor de tener un buen micrófono. De Eso acuerdo. es interesante. Y no, y que ahora hay de todo, porque yo creo que si uno mira, no sé, años atrás, uy, para conseguir un micrófono era difícil y era costoso, muy costoso. Ahora hay, estatus cierto micrófono. o sea, de todo, ahora vienen hasta en ofertas y de todos los tamaños, marcas, por todos lados se puede comprar. Exacto. Y ahora es propio. Antes, pues en medios, por ejemplo, era del medio. Y uno, pues bueno, lo sacaba y tal, pero ya no tiene que ser así. A mí, en línea con eso, del antes y el ahora, pues sí, la transcripción automática, por ejemplo. A mí me ha cambiado la vida. Para mí ha sido una cosa, pues me ahorra tiempo, obviamente hay que verificar, no, pero es, y
No solo cosas como, no sé, una herramienta como Pinpoint, sí, pero también lo que puedo hacer en mi celular, de verdad, a mí me ha cambiado la vida sin duda. Y tal vez en el día a día, eso lo empecé a usar este mes, de hecho. Pues no lo había hecho tan así, pero automatizar todas las cosas sencillas del correo, de cómo responderle a mi jefe de una, de cómo, Ok. ese tipo de cosas. Uy, Bueno, o sea, hace falta cacharrearle y más. sí, Eso sí. creo que le estoy haciendo Eso mal. me ha cambiado la vida Sí. en ¿Cuánto tiempo. demorabas antes transcribir? No, imagínate, sí, imagínate escenarios locos, no sé, tú grabas 1 hora, pucha, pues transcribiendo bien te puede tomar tus 2 horas, a veces más. O sea, era más, y exactamente, entonces sí, podía ser una tarde entera y yo pienso en la Juanita periodista de hace, no sé, 15 años, no, pues mal, ella tenía días en eso. ¿Cuántas bolas de viernes y uno transcribiendo? No, no, Y no. toda la redacción. Y eso que eso era solo el transcribir, no era ya el armar el texto, no era, ¿no? O sea, entonces, sí. Oh, eso está tremendo. Sí, vea, yo creo que hay algo que a mí me ha salvado la vida y a lo que de pronto yo al inicio por desconocimiento no le apostaba tanto, pero que para mí se convirtió en algo fundamental y que hoy en día ya todas las marcas lo han como estandarizado y son los tags. Sí. Mención honorífica a los Oiga, tags, sí, sí, sin duda. de hecho, fuera de micrófonos hablábamos y decíamos, Simón va a decir que los tags, Soy ya Pedín. sabíamos. Sí, exactamente. Me parece muy bien que me conozcan así. Íbamos a hacer una apuesta, pero dijimos, no, O sea, lo pensamos de hecho. No, el tema de los tags es buenísimo para quienes no saben cómo funcionan. Son básicamente un rastreador que usted lo puede poner en un lugar y pues le pone, lo configura con un nombre y funciona en el tema de Apple y pues de Android, que lo empezó a hacer después de que lo hiciera Apple, pues con información cruzada, con ubicaciones, para usted saber dónde está X o Y objeto. Entonces yo le tengo tag a todo, a las maletas, a mi perro, tengo tag en el carro, o sea, absolutamente todo. Dato, ¿no? A Simon como que se le pierden de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Pero yo lo entiendo. Yo pierdo mucho mis llaves, por ejemplo, me quedo afuera, o sea, como que yo también pierdo muchas cosas, pero además me estresa mucho saber dónde está mi hija, me estresa mucho que tengo una gata que sale y no sabe volver a la casa, y desde que le tengo tag, pues sí, la vida es una nueva, o sea, ¿Hay algún objeto de valor grande o un objeto de valor personal grande que un tag te haya salvado de perder? Sí, claro, pasaporte, gafas, una maleta que estaba perdida. Pero vea, de hecho estaba esperando esa pregunta, gracias. No, pero vea, el tema del perro, gracias a Dios, no se me ha perdido, ojalá nunca ocurra. Pero poderlo monitorear cuando llega al colegio, saber que, por ejemplo, a mí me lo entregan de la ruta más o menos a tal hora y ya sé que cuando viene por tal lugar me ayuda a calcular más o menos dónde. El tema pude recuperar en 2 ocasiones mi pasaporte, que lo he perdido, pero además creo que hay 2 particularidades del beneficio de esta tecnología. Una, cómo las aerolíneas se han dado cuenta de esto y lo han integrado a sus soluciones. Sí. Hace un tiempo no es que la haya perdido, simplemente fue una confusión de la aerolínea de que envió mi maleta a Nueva York y yo venía ya para Colombia y United en este caso, no sé cómo lo hagan las otras aerolíneas, supongo que también, al menos en Estados Unidos, lo deben hacer de esa manera. Usted puede ir a la aplicación de Find My o buscar o encontrar en su celular, copia como un código o un link de ese tag y lo sube a la aplicación donde usted haya reportado, en este caso United, que había perdido mi maleta, y eso les da la posibilidad a ellos de tener acceso a ese tag y poder encontrar el lugar donde está la maleta. Entonces eso funciona muy bien. También puede dar el tema de las alertas, por ejemplo, si hay un objeto perdido para que usted lo pueda recuperar. Yo creo que eso es súper clave y lo ha hecho muy bien Apple. Pero segundo, yo creo que ese producto ha sido tan exitoso que la primera réplica que vimos de eso fue Motorola
luego lo vimos en Samsung, luego lo vimos en Xiaomi, que Xiaomi creo que lo está haciendo muy bien porque tiene la posibilidad no solo de buscarlo con dispositivos Android, sino con iOS, y pues lo vimos hace 2 días con el tag que lanzó Google en el lanzamiento de ese Google Pixel 11, ese nuevo tag que creo que es fundamental, y yo creo que vamos a empezar a ver muchísimos más tags. Hay que ver cómo funcionan, pero al menos en lo que yo he probado, el de iOS tremendo, y el de Xiaomi creo que también me gusta mucho cómo ha venido funcionando. Sí, de Me parece que es acuerdo. un gran invento, De sí, acuerdo, la verdad. de acuerdo. Eso, ¿sabe qué le quiero sumar yo? Los audífonos inalámbricos. Pues no sé, antes uno como estaba conectado, siempre de cablecito. Yo sé Cable, que sí. hemos vuelto también como a la nostalgia y ahora uno ve en Transmilenio la gente con el de cable, pero creo que eso ha ayudado también a poder estar haciendo otras actividades y usted poder dejar el celular en algún lado y poder estar hablando, que creo que eso ayuda muchísimo también, porque pues primero uno siempre está haciendo más cosas que lo que normalmente acuerdo. hace. Entonces está cocinando, pero está viendo tal cosa, pero está haciendo en una videollamada. Entonces creo que eso ha sido como una gran Total, herramienta. ya noto que por ejemplo, a mí me da mal genio tener el teléfono en la mano acá para hablar. O sea, Se le yo calienta la oreja. Sí, sí, literal. Entonces yo prefiero como tener las manos libres, estar teniendo la conversación que tenga que tener y hacer otras cosas. Antes era ta, 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 ta. Ay, el arroz, la leche se me quemó, no sé. Pero el tener las manos libres, exacto. Eso ha sido un gran plus. Y lo otro que ya entiende como las necesidades. Por ejemplo, los audífonos ya ahora tienen el tema de la cancelación de ruido. Sí. Entonces uno va en el bus y puede escuchar su musiquita tranquilo y no la frena ni el artista contemporáneo que está en el bus. O la traducción en vivo, que también me parece un gran plus. Y ya tienen más batería. Yo me acuerdo que antes que eran como 1 horita, 2 horitas. Los primeros inalámbricos, 1 horita, 2 horitas más o menos. Y no había Spotify, entonces no tenía como su lista y no calculamos cuántas canciones daba, uno calcula como por trayectos. Sí, media hora el viaje. Exacto. O incluso vea, yo creo que esto sí, hay muy buenos audífonos en el mercado, pero yo creo que, vea, yo no es que sea realmente el chico fan de Apple, pero creo que hay cosas que rescato muy bien de las cosas que ellos hacen y de esa integración de su ecosistema. Y por eso la gente, cuando me dice qué audífonos compro, yo les digo, vea, está esta opción, si a usted le gusta la música, está esta opción, si esto, pero si usted es usuario de Apple, le recomiendo que se compre unos AirPods. Sencillo, porque está integrado, porque es que a mí me parece muy bueno cuando, por ejemplo, te está entrando una llamada y tú no tienes que tocar absolutamente nada, simplemente mueves tu cabeza, aceptas la llamada, no la quieres, o te entra un mensaje de texto, quieres que te lo lea, sí, no, o simplemente quieres enviar un mensaje, hacer la llamada, hablas con el asistente Siri. Entonces creo que esa integrabilidad que logran es maravillosa y creo que la defiendo bastante. Obviamente, por ejemplo, también hace poco estuve probando la cancelación de ruido de los últimos audífonos de Samsung. Okay. Se me olvidó la referencia, los Buds 3 Pro. Y el tema de traducción simultánea es increíble, lo logran muy bien. La cancelación de ruido también en un avión es muy buena. Pero claro, todo este tema de los gestos de lo que tiene Apple también hace la diferencia. Entonces, claro, depende del ecosistema que usted tenga, cómo lo integra, pero este tipo de soluciones, cositas, hacen La diferencia, claro. Eso, y también si uno le mete como los relojes, los smartwatches también es importante, porque ahora uno no pensaba hace 10 años que usted le iba a medir si tiene alguna arritmia cardíaca. O O diabetes. ahora incluso ya hay, Sí. hay relojes que le pueden medirle el tema de la diabetes y todo eso creo que se va integrando y son ayuditas. Uno creía que antes no tocaba ir al médico para que le revisaran a uno, pero todo ese tipo de wearables han hecho que la vida sea más fácil. No, y que uno esté más preocupado, ¿no? La presión, oxígeno, Si está aburrido. si estoy triste, ay, sí. Sí, no, hay que decirlo, Huawei, sí, verdad, Marconito con ese panda. Le sale el pandita y Ese panda fue como... Pero ¿sabe cuál gadget creo que todavía no ha logrado encajar, ya que estamos hablando de eso, y todavía lo veo flojo? No sé si vaya a haber una evolución o vaya a desaparecer. Yo creo que va a desaparecer si no logra acoplarse al menos a tamaños ideales los anillos inteligentes. Porque siento que son, al menos para los hombres que no usamos anillos, y espero no usar, no mentiras. ay, hablamos en un año, ¿no?
son difíciles de usar porque son muy gruesos. Entonces son complicados a la mano, creo que no se los han terminado de inventar, nos están vendiendo el cuento de que sí, que son complementarios, pero además el tema de suscripciones es complicado. Sí, o sea, es una, ¿cómo decirlo? Es una idea exploratoria, ¿vale? Como, ¿y si te ofrecemos eso? ¿Qué onda? ¿Te lo puedes usar o no? Pero sí, yo por ejemplo no me hallo con una ayuda inteligente, la verdad, no me hallo. No, y sabes algo, para las mujeres, por ejemplo, uno, yo también creo que son demasiado grandes y dos, yo siento que tal vez está, bueno, un pedazo importante de las personas que lo usan hacen ejercicio, ¿no? Y yo digo, bueno, para pesas, yo siento que no es tan práctico tampoco, que les falta. Sí, De eso sí acuerdo. le falta. Pues, cuando salió, obviamente es súper novedoso, pero El le falta. desprecio, Sí, claro, claro. porque tiene un desprecio. Sí. Sí. Yo usé 2 y no fui incapaz. O sea, volvió al reloj. Y finalmente tampoco es tan preciso como un reloj. Entiendo que en precisión todavía están Es en complementario a veces. Exacto. Es complementario. Exacto. Entonces, pues finalmente no es que dependa realmente del anillo. Sí, digamos, si tu tema es tu salud o tu sueño, pues un complemento. Pero yo creo que de golpe lo que puede pasar es que se vuelva un tema como, yo creería que de pronto un tema como de premium, de lujo y de pronto un tema más de diseño y tal vez hay un nicho muy chiquito de Para usuarios. el tamaño, para que sea mucho Sí, más más delgaditos. Podría funcionar. funciona. Ok. ¿No? Pero sí puede llegar a ser costosos, ¿no? La inversión que tienen que hacer para el A menos desarrollo. que los alquile. Pero, Los alquilan por una, pero ahí está. que se Pero lo sí, presten sí, con sí. la EPS. Por ejemplo, Eso. funcionaría. Sí, eso está bueno, sí, sí, sí. Bueno, en cuanto como a esas tecnologías que nos han cambiado un poco la vida, pero la tecnología también se vuelve experiencia, ¿no? Siempre. Y es que esa es la base. Y lo que dice Simon es muy cierto, porque Apple le pega también en el tema de su ecosistema, porque se ajusta a la experiencia y expectativas de lo que necesita el usuario. O sea, se empata muy bien. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hablar de algo también muy importante, es que un gran salto de tecnología que hemos tenido, por lo menos aquí en Colombia, la conectividad. Yo me acuerdo en mi época cuando yo quería bajar un juego gratis de cierta página y literalmente tenía que dejar el computador prendido 8 de la noche y hasta el otro día a las 8 de la mañana ya tenía el juego. O un álbum de O un música. álbum de música, la conexión era... Uno decía, bueno, quiero 3. No, uno ya sabe que hasta 3 días regresaba y veía todo el Exactamente, disco sí. completo. Ahora ya uno lo ve en streaming. Exacto, con los torrents, si quiero tratar de bajar contenido y era un dolor porque pues había que esperar muchas horas. Ahora pues ya el tema de la conectividad ha avanzado mucho y eso me parece a mí que ha sido determinante para poder acceder a la tecnología. Ya hay fibra óptica, ya hay velocidades de que por ahí de 900 más o menos, ya hay casas que tienen 900 megas tranquilamente estable y eso acerca a las personas con la tecnología de su día a día. Eso hay que darle un guiñito aquí a los amigos que nos recibieron hoy porque son una compañía que ha ayudado mucho a conectar sobre todo porque si uno no tiene una conexión ya hoy en día uno lo sufre mal, ya verdad, eso es lo mismo que no le quiten el WhatsApp y no carga el video, no carga esto, no sé, el que juega no puedo entrar a la partida, necesito subir un video para editarlo de 1 giga y no carga, entonces ya también es parte de la vida. La Claro, no, velocidad, y que la conectividad hace parte del desarrollo de un país, de una región. sin Y que duda. bueno, que nosotros hemos hablado mucho que faltan como muchos lugares para conectar pues en el Colombia en territorio, general, sí. pero sí han ayudado mucho desde acá también pues a lograr estar en esos espacios, entonces es bueno. Pero hablando de streaming, usted está mencionando streaming ahí a propósito que estábamos hablando de eso ha cambiado también la experiencia de vida. Porque bueno, yo sé que hay muchos que son más jóvenes, pero uno sí tenía que estar acostumbrado La novela a a las 8. esperar que el capítulo saliera a tal fecha o comerse todos los comerciales para poderse ver un programa y eso ha cambiado también Pues mucho uno- como la forma de Uno se molestaba. consumir. Claro, uno se molestaba en el colegio cuando uno llegaba y el compañero estaba contando qué pasó en el capítulo ayer que uno no se vio. Yo como, cállese, no. Yo de barco no lo repito, pero cállese. Sí, eso también ha cambiado, no sé cómo O les la ha- película el domingo. Claro, no, sabe que me estaba acordando yo. Precisamente esta semana estoy aquí buscando una cuenta en Instagram que me pareció valiosísima, pero se llama @patrimonio publicitario. Ok. Especialmente para la gente de más 30. Plus. Se van a Para los acordar- vintage. para los vintage, se van a acordar de muchas cosas porque Uy. suben, digamos, como piezas de pauta publicitaria, Sí, sí, sí. de Ah. novelas, de series. Y me acordé Uf, de Natalia algo que me París. pasó cuando estaba haciendo el cálculo, tendría yo 6, 7 años. Ok.
Yo no sé si Chris, porque creo que Chris está más joven. Una serie que se llamaba De pies a cabeza. Pero Claro que sí, claro. claro que sí. Violeta, Claro, todo el Carolina mundo- Acevedo, amor platónico de una generación. Y pues obviamente todos vimos esa serie y a mí me súper encantaba. Y justo para el final estaba como en unas vacaciones, me enviaron a donde una tía y no había televisor o algo pasó y me perdí el final de esa cabeza y eso me dolió. Y yo, bueno, finalmente después me enteré del final, pero mucho Sí, tiempo después. después, pues porque no había la posibilidad de, uy, listo, ¿qué pasó? Voy, lo veo de nuevo, toda la cosa. Pero justo en esta cuenta, Está que les estoy tremenda. diciendo que es muy valiosa, Wow. pues salió como el tráiler, pues de... Ah, sí. Sí, sí, sí. Se emocionó. Esa serie debe haberla emitido en el Mundial, Uy, sin es- duda, para revivir. Pero es claro, es que Lejos. ahora uno tiene acceso a todo. Ahora ustedes pueden, no sé, conocer, si estamos hablando de música, música de diferentes lugares Cualquier del mundo. cantidad. Una producción ahorita uno no solamente ve de Colombia porque uno tenía nomás que ver las novelas de Colombia y México, si sé Sí. mucho, pero ahora, por ejemplo, el streaming ha permitido que todo se amplíe más, desde la publicidad hasta lo que consumes, o incluso también ver que ha ayudado como a visibilizar muchas regiones, países. Colombia, por ejemplo, yo creo que se ha visibilizado mucho es por el tema también de lo que es la conectividad, que es poder conectarnos como Total. desde diferentes lugares. Yo creo que eso ha cambiado un Total. montón. Yo tengo una anécdota parecida a la de Simón y eso lo conecto a que el streaming también le da a uno libertad. Libertad. Cuando yo estaba en el colegio, en esa época había una serie llamada La Saga y esa era como la serie de moda, pero a la tarde. Era como la saga. La saga. La de los mafiosos. Esa mera. Ah, Entonces, ya. Entonces resulta que hay un compañerito que se había portado mal y estaba mal en materias y lo obligaron a dormirse temprano. Entonces el flaco un día llegó y le dijo a un amigo como, ven hermano, tengo un cassette, grábese los capítulos de 2, 3 capítulos que quepan en el cassette y yo me los veo en la casa en cualquier hora. Entonces el tipo dijo, bueno, listo, sí, cogió el cassette, grabó, pero el tipo hubo un problema y la hermana grabó sobre ese cassette otras cosas. El tipo le dejó de hablar al otro por no hacerle el favor del cassette. Le dejó de hablar, o sea, de verdad, la ofensa personal más grande del mundo, porque para el tipo era sagrado poder ver su saga y los episodios que no le habían podido ver. Era muy buena, claro, pero entonces, ¿qué conecto esto con el stream? Pues la libertad, sino yo veo cuando quiero, como quiero. Cuestión de los cassettes, el hombre no le volvió a hablar porque no le grabó en el VHS el capítulo de la saga. ¿Cómo Pero la ves? sabe, hablando de cassettes, gracias a Dios mi mamá no me dejó de hablar porque yo no lo hice con VHS, aunque sí grabé muchos capítulos de Los Simpson en VHS. Y el Era gran de eso mágico. era los beta. Betamax, que eran Claro. dos versiones diferentes. Total, pero yo no sé si en sus casas, así como seguramente estaba la gente que llegaba y vendía los libros, que había ese trabajo que era como el puerta a puerta, el círculo de lectores, señor. Mi abuelo trabajaba ahí. El Canticuentos venía Mi en mamá, cassette. Claro. Ya después Mi mamá gastó un evolucionó. cojonal de plata en enciclopedias y pasaba el año, mala inversión. La Larus. Tal cual. Y eso venía un catálogo. Era como el jambal de los libros. Tal cual. Y entonces en mi casa habían comprado el curso de inglés. Entonces venían los libros y venían los cassettes. Top Edition, wow. No sé qué, bueno. Y entonces, sí, ese era el Open English. Era el tatarabuelo de No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era súper Inglés sin famoso. barreras. Tal cual. Inglés sin barreras, creo que era. Sí, Que era una Biblia así como de 30 libros, cada uno con su cassette. Inglés sin barreras, que la primera barrera era el precio, era el chiste. Era el chiste de esa época. O sea, y nadie lo compraba. Y si era costosísimo. Claro, era costosísimo. Costosísimo. Y yo en un momento pues como que yo los vi ahí, eso nadie lo volvió a usar y yo cogí los cassettes, lo que hice fui compré una cinta, sí señor, uno cogía los cassettes, Cristian, entonces le daba la vuelta o lo rellenaba con papel, porque eso tenía dos huequitos, entonces así usted sabía si podía sobreescribir o no. Entonces usted le ponía cinta, lo rellenaba de papel y los ponía en la grabadora,
rezaba, se echaba la bendición para que el disc jockey no hablara sobre la canción y ponía a grabar y así usted grababa hacia su mixtape. Yo regalaba, yo regalé Sí, muchos sí, cassettes. Claro, eso era, o sea, Uno pegado ahí en las noches, yo me acuerdo, Radioactiva. sí, señor. Eran las tandas de rock en la noche Sí, y uno, señor. esta, y se metía el tipo y le dañaba a uno la Buenas cabeza. noches, estamos aquí en Radioactiva, 10:30 con tal canción. ¿Vieron? Ahora, hay otra cosa. Sobredosis. Hay otra cosa. Esos casecitos reemplazaron las carticas de amor. O sea, había gente que cogía y se tomaba la tarea de grabar la baladita, el merenguito y otras cositas y se lo daba a la niña. Y muchas veces eso terminaba bien. En otras, ella se iba con otro. Y después pasó al CD, ¿no? Claro, ya a quemar CDs a lo que daba. Yo tenía la torre del quemador de CDs porque las torres, Claro. cuando uno ve ahorita un computador de escritorio, pues normalito, pero entonces tenían unos quemadores de CD, entonces era especial para poder ¿Eso era un grabar. programa Nero? Nero, sí señor, Nero, que era una llama y el Exacto. disco ardiendo. Y uno entonces no solamente quemaba música, porque uno podía tener la música, sino los trabajos Juegos. del colegio, lo que fuera. Entonces el trabajo llegaba en CD. Claro, ya. Claro. Yo tenía un amigo que por canción, en esa época, entregaba los trabajos a máquina escribita. Por canción, ¿Qué? por canción, por molestar. Y decía el profe, no, profe, es que se fue la luz, acá está en máquina. Todos como, Claro, sí, eso fue una evolución Que vea. importante. Además, porque en esa época ahora la gente consulta en todas las plataformas que haya, obvio, pero no usaba una cosa que se llama Encarta. Encarta. O sea, Sí, le señor. estamos enseñando. Sí, El señor. Encarta, coja el Encarta. CD, meta así Encarta 98. Sí, que la consulta está en el disco 3. Uno como, Exacto. sí, señor. Ya sí, después se señor. fueron disque al rincón del vago y todas estas Sí, vainas que señor. estaban en internet, pero yo creo que sí, eso ha evolucionado un montón. Y eso que no mencionamos antes cuando estábamos mencionando los cassettes, que uno alquilaba eran las películas. Claro. Y ahora lo que conocemos como el Netflix, que es la evolución, que por eso los mismos creadores de Blockbuster crearon lo que es Netflix, es porque uno tenía que correr el domingo a las 10 de la noche a entregar el casero, si O no toma tu le ponían una multa. Pero ojo, porque Red Hastings fue el que habló y le dijo a los de Blockbuster, como, oiga, cómprenme el negocio. Le digo, de Blockbuster y dijo, no, no va a no quiero, funcionar. eso no va a funcionar. Y vea, los terminó aplastando. Y creo que hoy en día solo queda un Blockbuster, pero es Y como de nostalgia. de como- nostalgia. Para que la sí. gente vaya y lo visite. Me estaba acordando yo porque además es muy chistoso porque le estaba diciendo a alguien justo en estos días que yo alquilé una película. Entonces me dijo, ¿cómo que alquiló una película? Yo le dije, sí, o sea, entonces entré a Prime y había una sí. película que no me había visto, la de Michael, Ok. y la alquilé y te la alquilan por 48 horas. Sí, sí, sí. Entonces es súper interesante porque, claro, no está dentro de todo el portafolio de lo que tú pagas de tu mensualidad, sino que la Y lo de alquilas Google por... también lo puede hacer. Sí, por Google me puedo alquilar pandemia. En Play Store usted puede ingresar y puede alquilar una película. En Apple también. Ya alquilé la de Mario Bros en su momento, porque no había Y podido lo ver. bueno es que no te cobran multa, porque cuando era en Blockbuster o Tetatonie, pues, o también habían los alquileres de barrio, y entonces si te demorabas un día, 2 días, El Cineclub se llama el cineclub, claro, tú ibas y si te demorabas un día, 2 días, tenías que pagar multa. No, y Claro. conseguir la que uno quería porque no estaba todavía. Sí, porque tienen 2 o 3 O, copias y no, ya es que ya estaban. la está prestada. No, está prestada. Y en esos cineclubes de barrio, donde alquilaba usted, fue que empezó todo el tema de la piratería de las películas. Que usted veía la película así como en baja calidad y el señor como que se atravesaba así en el cinema. Que sonaba la crispeta y Sí, o que matan al protagonista y se escucha el ¡no! Ahí de fondo. Era así. Ay, qué bueno. Gran época, pero sí, la conectividad nos daba mucha libertad, sin duda. Sin duda, total. No, eso es tremendo. Eso es Pues, no se puede tremendo. quedar hablando de todo eso de No, nostalgia. pues es que Chris, veo a Chris impactado. Veo a Chris como. Yo llegué desde Encarta. De hecho, usted estaba mencionando lo de los cassettes y no sé si vieron esa versión de Sony del Walkman. Que sacaron Linda, ahorita. linda. Lo sacaron, además tiene Bluetooth, ahora pues obviamente dura más, o sea, tiene para conectar y cargar pues digámoslo así, el reproductor de cassette, sino que uno le tocaba antes la pila, se acabó la pila. panela. Hizo plata. Con eso. Duracell, Panasonic, Panasonic, porque también habían variaciones. Sonic elabora una Q. Sí, era grandes momentos. Grandes Bueno, momentos. podemos seguir hablando de todo, Chris, pero por ahora, Sí, no, porque Paramos. esto, total, igual viene un segundo segmento donde vamos a hablar de otras cositas, tips,
de pronto también de otras curiosidades, videojuegos, porque pues estamos en la casa de los videojuegos, hay que hablar de videojuegos. Entonces, conectados al segundo segmento.